Bienvenidos a Historias en Español, el lugar donde aprendemos expresiones que tienen historia. Aquí descubrimos el origen y las curiosidades detrás de frases que usamos todos los días y que esconden historias sorprendentes. Antes de empezar, no olvidéis seguir el canal, compartir este vídeo con alguien a quien le gusten las curiosidades y dejar vuestro like para apoyar el proyecto. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más. Bueno, a ver, hoy os traemos una frase que yo creo que todos hemos pronunciado o escuchado miles de veces en nuestra vida. O sea, es un clásico. Hoy vamos a desgranar la expresión no tener pelos en la lengua. Ostras, es que fíjate, si nos detenemos a pensarla de forma literal, visualmente es una imagen extrañísima y bastante perturbadora, ¿eh? Muy perturbadora. Da un poco de asco, la verdad. Ya, es que imagínate tener pelos físicamente ahí. Es raro. Sí, pero bueno, a nivel de significado actual, la usamos con una naturalidad pasmosa. O sea, la usamos para definir a alguien que habla de forma directa, ¿verdad? Totalmente. Alguien con una franqueza absoluta. Alguien que dice lo que piensa sin filtros, sin rodeos y sobre todo sin importarle lo más mínimo el qué dirán. Fíjate en cómo la encajamos en conversaciones cotidianas supernormales. Siempre hay alguien en el grupo del que decimos, mi amigo no tiene pelos en la lengua y te dice exactamente lo que piensa. Claro, todos tenemos a ese amigo. O imagina la típica cena familiar tensa. Y alguien suelta, le preguntaron si le gustaba la comida y respondió sin pelos en la lengua. Menudo corte. Total. Y lo soltamos y todo el mundo en la mesa entiende el código al instante. No hace falta explicar nada más. Ya, es un código súper arraigado. Y a ver, lo que a mí me parece más digno de análisis de todo esto es la enorme dualidad moral que le otorgamos a esta actitud hoy en día. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que, cuando afirmamos que alguien carece de esos obstáculos en la lengua, estamos pisando una línea ética un poco inestable. Por una parte, lo vemos como una gran virtud. Sí, lo asociamos con ser valiente. Exacto. Integridad, no doblegarse ante la presión social. Pero, por otra parte, si escarbamos un poco, la realidad es que muchas veces la sinceridad brutal es un mecanismo defensivo para justificar la falta de tacto. O la rudeza directamente, ¿eh? Claro, o incluso una crueldad encubierta de yo solo soy sincero. Total. Ahí quería llegar yo. Porque yo soy de las que piensa que idealizamos un poco en exceso esa sinceridad tan bruta. Hay una frontera muy fina entre ser honesto y ser un maleducado. De hecho, a ver cómo lo explico. Si buscamos una analogía moderna, no tener pelos en la lengua es como publicar algo en redes sociales sin usar ningún tipo de filtro. Ostras, qué buena comparación. ¿Verdad? Es la realidad cruda y sin editar. O sea, tú escribes un tuit incendiario o un comentario en Instagram y le das a publicar, sin pasarlo por la carpeta de borradores de tu cerebro. Ya. ¿Sin pensar en quién lo va a leer? Exactamente. Es vomitar lo que piensas sin pararte a considerar el daño colateral. Es que esa analogía tuya es perfecta, porque el filtro digital hace lo mismo que el famoso pelo de la metáfora. Un filtro retiene impurezas. El pelo actuaría como ese estorbo físico que te obliga a frenar, ¿sabes? Claro, te hace dudar un segundo. Y eso nos lleva directamente a la incomodidad táctil de la frase. O sea, quiero que la gente que nos escucha haga ahora mismo un ejercicio mental. A ver. Imaginad por un momento la sensación física real de tener pelos en la lengua. Da de entera solo de pensarlo. Es que imaginad esa textura raspando el paladar. O sea, pensad cuando le das un mordisco a un kiwi entero. Madre mía, sin pelar. Sin pelar. Esa repulsión. O cuando estás jugando con tu perro o tu gato en el sofá y de repente se te mete un pelo de mascota en la boca. Ya, es horrible. Es un microinfarto de asco, ¿eh? La reacción inmediata del cuerpo es toser, escupir y parar todo lo que estás haciendo. Totalmente. Produce un rechazo mecánico al instante. Y fíjate, esa interrupción física es la base de la teoría más aceptada sobre el origen de esta expresión. ¿Ah, sí? Cuéntame. Sí. A ver, físicamente, un pelo en la lengua raspa el paladar, provoca náuseas e interrumpe el habla. Te atragantas y no puedes articular bien. Claro, el mecanismo colapsa. Exacto. Entonces, por pura lógica inversa, que es algo que hacemos mucho en la evolución del lenguaje, tener una lengua limpia, libre de obstáculos, te permite hablar con fluidez y muchísima claridad. Entiendo. O sea, no tener frenos físicos en la boca equivale a no tener frenos morales a la hora de expresarse. Así es.
Esa es la teoría principal. ¡Qué fuerte! Pero a ver, yo soy muy curiosa con estas cosas. ¿Hay una visión más antigua de esto? O sea, ¿de dónde viene originalmente esta conexión tan específica? Pues si nos vamos a la antigüedad, a la visión clásica de Grecia y Roma, la lengua no era solo un músculo para comer o hablar, era el símbolo supremo de la civilización. O sea, lo que nos separaba de los animales. Eso es. El habla educada era la civilización. Entonces, ¿qué representaba el pelo? Pues una anomalía salvaje, un rasgo bárbaro. Claro, el pelo corporal es el instinto, lo animal, y que se te meta en el órgano de la civilización es como que la bestialidad interrumpe la razón. Exactamente. Un choque de conceptos brutal. Pero bueno, hay que dejar súper claro a quienes nos escuchan que, en realidad, no existe un origen único totalmente confirmado, ¿verdad? No, en etimología casi nunca hay un documento exacto con la fecha de invención de una frase. Ya, pero sí sabemos que algunas teorías sitúan la consolidación de esta expresión en el castellano entre los siglos XVII y XVII. Y tiene mucho sentido, porque es la época del siglo de oro. Fíjate que el español consolidó en esos pelos linguales la metáfora del obstáculo moral, y contrasta mucho con lo que pasaba antes. Por ejemplo, Cervantes describe a Don Quijote hablando entre muelas. Ah, sí, porque le habían dado una paliza y no tenía dientes, ¿no? Claro, pero Cervantes lo usa como un límite puramente físico. Era una incapacidad anatómica, no era moral. O sea, el Quijote no hablaba entre muelas por ser un maleducado, sino porque literalmente le faltaban piezas dentales. Exacto. La diferencia es que luego la locución de los pelos en la lengua evoluciona y se asienta con su valor figurado sobre todo en el siglo XIX. Autores como Leopoldo Alas Clarín, en 1887, ya la usan por escrito tal cual la entendemos hoy. Interesante. Pero, a ver, antes del siglo XIX o del XVI, ¿hay algún registro histórico más antiguo de esta actitud de ser tan directo y rebelde, aunque no usaran exactamente esas palabras? Sí, hay un arquetipo histórico y bíblico alucinante en el libro de los jueces, la figura de Jotam. Jotam. A ver, ponme en contexto. Pues, tras una masacre terrible donde su hermanastro Abimelech asesina a todos sus otros hermanos para usurpar el poder, Jotam sobrevive. Y en vez de huir en silencio, se sube al monte Gerizim y se pone a gritar. Ostras. ¿A gritar qué? A denunciar al rey Abimelech frente a toda la ciudad, con total claridad, usando una parábola durísima y asumiendo todas las consecuencias. Jolines. O sea, se estaba jugando la vida. Literalmente. Es el ejemplo temprano más claro de esa actitud de no tener pelos en la lengua, de no usar diplomacia cuando la verdad duele. Es que es una escena de película. Pero cambiando un poco de tercio, porque tengo una duda que me ronda la cabeza desde el principio, Dime. hemos hablado del kiwi, de los pelos de gato y de la metáfora médica. Pero a nivel estrictamente biológico, ¿es realmente posible que te crezca pelo en la lengua? Agárrate porque la realidad clínica es fascinante y muy extraña. ¡Ay, madre mía! Miedo me da. Se llama glosofitia, o, en su término médico en latín, lingua villosa nigra, que traducido es lengua negra vellosa. Uf, qué asco, de verdad. O sea, me estás diciendo que te salen pelos de verdad en la boca. A ver, no es pelo real como el de la cabeza, no hay folículos capilares. Ah, vale, menos mal. Entonces, ¿qué es? Lo que ocurre es que las papilas filiformes de la lengua, Sí, las cositas esas que tenemos en la superficie. exacto, pues sufren una hipertrofia. Se alargan desproporcionadamente porque no se descaman de forma natural. O sea, no se caen y siguen creciendo hacia arriba. Eso es. Y al crecer, forman una red que atrapa absolutamente todo. Bacterias, pigmentos, restos de comida, té, café. ¡Qué barbaridad! Y se vuelven negras, o marrones, o grises. Y el aspecto visual es, literalmente, el de una cabellera en miniatura sobre la lengua. Estoy asombrada y asqueada a partes iguales, te lo confieso. Normal. Es que se asocia a dietas muy blandas, al uso prolongado de antibióticos fuertes. Y suele darse más en personas mayores. Fíjate. Pero, y aquí viene lo fuerte, a nivel del lenguaje. Esta enfermedad tendrá síntomas más allá de lo visual, ¿no? Sí, claro. Causa dificultad real para articular palabras y también halitosis. Ahí está. O sea, la dificultad real para hablar. Esto me parece alucinante porque nos confirma que la metáfora tiene una base médica literal muy, pero que muy precisa. O sea, el lenguaje humano es listísimo. Es brillante. Convierte una patología física en una regla social.
Oye, y haciendo un pequeño tour lingüístico, porque a mí me encanta comparar idiomas, ¿cómo expresan este mismo concepto en inglés? ¿Tienen también esta anatomía tan visceral? Pues la verdad es que no. Ellos no usan lenguas peludas. En inglés usan frases como to speak one's mind. Que sería como hablar desde la mente o decir lo que uno piensa. Exacto. O también usan mucho to not mince words. Ah, no picar las palabras, como la carne picada. Eso es. No triturarlas para hacerlas más suaves de tragar. Fíjate en la diferencia. O sea, el inglés se centra en la mente o en la acción casi mecánica de trocear el discurso para suavizarlo. Es muy pragmático. Muy mental. Mientras que nosotros, en español, somos viscerales, anatómicos, nos vamos al asco físico. Total. Aunque hay otros idiomas que sí usan la metáfora del pelo, pero, y aquí viene lo divertido, con significados totalmente distintos. A ver, sorpréndeme. Por ejemplo, en francés, avoir un cheveu sur la langue, que es literalmente tener un pelo en la lengua. ¿Y qué significa allí? Ser sincero. Para nada. Significa cecear. Tener un defecto físico de pronunciación. ¡Ostras! O sea, se quedan en lo físico, no pasan al significado moral. Exacto. Y en alemán, fíjate en esta. Tener pelos en los dientes. ¿En los dientes? Qué agresivo, ¿no? Muy agresivo. Significa ser muy combativo o defenderse con muchísima agresividad. Madre mía, me imagino a un lobo enseñando los dientes con pelos de su presa. Es que encaja mucho con el estereotipo alemán de ser tajantes. Total, en turco, en cambio, dicen crecer pelo en la lengua para decir que estás exhausto de repetir siempre lo mismo. Como que se te seca la boca de tanto hablar. Claro, tiene sentido. Y en rumano significa ser ignorante o poco civilizado. ¡Qué fuerte! O sea que solo nosotros lo asociamos a la franqueza. Bueno, hay una excepción, el italiano. Non avere peli sulla lingua. Ah, claro, nuestros primos hermanos. Compartimos exactamente la misma imagen y el mismo significado. Es la única. Qué curioso, de verdad. Pero bueno, retomando la idea que comentamos al principio, el peligro de ser demasiado sincero. O sea, las consecuencias de la sinceridad absoluta en nuestra vida social. Me viene a la mente cómo este modismo ha inspirado a la literatura contemporánea. Hay ejemplos muy buenos. Sí, por ejemplo, el relato Sin pelos en la lengua, del autor Andrés García. Uf, ese relato es una maravilla. Resume perfectamente todo este problema. Sí. Para quien no lo haya leído, ¿nos resumes un poco la curiosa trama? Pues mira, trata de un hombre que, literalmente, amanece un día con pelos en la lengua, tal cual. La pesadilla hecha realidad. Sí, va a los médicos, pero nadie puede curarlo. No hay ciencia que valga. Ya. ¿Y cómo lo soluciona? Pues descubre, por casualidad, que el pelo solo se le cae cuando dice verdades crueles a su pareja y a sus amigos. O sea, la cura anatómica requiere la destrucción de sus relaciones sociales. Exactamente. La moraleja es durísima. Al curarse su lengua del todo, se queda completamente solo porque ha perdido a todos sus seres queridos por esa falta total de filtros. Es que es brutal. Es la demostración de que a veces necesitamos esos pelos, esos filtros para poder convivir. Para no hacernos daño constantemente. Claro. Aunque fíjate que en la política ocurre a veces lo contrario, ¿no? Decir la verdad sin filtros, aunque duela, se llega a considerar como un acto de soberanía intelectual, de valentía frente al sistema. Sí, es un reclamo electoral muy potente. Total. Como ejemplo neutral, recuerdo que el político colombiano Jorge Enrique Robledo tituló sus propias memorias políticas, precisamente, Sin pelos en la lengua. Es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Lo usó como manifiesto de su estilo discursivo, en plan, yo no me caso con nadie y os voy a decir la verdad cruda. Claro, en política eso viene mucho. Vende muchísimo. Pero bueno, como conclusión de este repaso, yo creo que nos queda claro que aunque a veces valoremos esa franqueza extrema, la verdad es que los pelos, la prudencia, el tacto, la empatía son los amortiguadores necesarios de las relaciones humanas. O sea, no podemos ir por la vida diciendo todo lo que se nos pasa por la cabeza, porque sería insoportable. Totalmente de acuerdo. Un poco de filtro siempre viene bien. Eso es. Y hasta aquí el episodio de hoy de Historias en Español. Esperamos que a partir de ahora veáis esta expresión con otros ojos. Seguro que sí, después de la imagen del pelo en la lengua. Ya te digo. Bueno, ¿vosotros sois de las personas que dicen siempre lo que piensan sin filtros o preferís guardar algunas opiniones? ¿Y qué teoría sobre el origen os parece más creíble?
Queremos saber vuestra opinión. Os leemos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.